Este fue el día en el cual el poder de los derechos civiles llegó a la mayoría de los hogares americanos. Fue un neblinoso día de agosto de 1963 cuando 200.000 personas, negros y blancos, marcharon sobre Washington para exigir a su gobierno un final legal a la segregación. ¡Tengo un sueño! También fue el día en el cual muchos norteamericanos escucharon por primera vez la poderosa elocuencia de Martin Luther King. La marcha, el movimiento y el hombre como su centro. Gracias a Dios Todopoderoso, al fin somos libres. En esta edición de El Siglo XX. Soy Mike Wallace. Estados Unidos era un país diferente en 1963. El profundo sur, el sólido corazón de la antigua Confederación, seguía encerrado en el dominio de la segregación legal. Las leyes de Jim Crow que consignaban a los negros a la parte trasera del autobús y los dejaba fuera de muchos restaurantes y establecimientos públicos. Dije negros porque así era como muchos de los afroamericanos se llamaban a sí mismos. Muchos americanos blancos los llamaban con nombres que no vale la pena repetir. Pero los tiempos iban a cambiar, ya que en agosto de 1963, las fuerzas por un cambio político y social venían marchando hacia la capital de la nación. La larga marcha por Washington pidiendo trabajo y libertad ha comenzado sin sus líderes. Hace casi 10 minutos la marcha comenzó desde los jardines del Monumento Washington. Cerca de la mitad de la multitud estimada en 100.000 se alejaron de la Avenida Constitución hacia el Lincoln Memorial. Es donde estamos ahora. La marcha sobre Washington fue la culminación de una larga y peligrosa odisea que comenzó en 1954, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación en escuelas públicas. Esa decisión fue el comienzo de una lucha que se transformó en el movimiento por los derechos civiles. Por pueblos y ciudades en todo el sur, Martin Luther King y muchos otros comenzaron a pelear por un acceso igualitario a los servicios públicos. Encontraron resistencia por todas partes, pero en el verano de 1963, 3 eventos pusieron a los derechos civiles en el centro del interés público e instalaron el escenario para la marcha sobre Washington. El primer evento fue Birmingham. Martin Luther King elegía cuidadosamente sus batallas, pero en mayo de 1963 se levantó contra una tormenta de fuego. Esta es Birmingham, la ciudad más industrializada del sur, tal como el mundo la conoció esta semana. Este es el frente de batalla entre los discípulos negros de la no violencia del Dr. Martin Luther King y las fuerzas uniformadas de Birmingham, lideradas por el comisionado Eugene Bull Connor. Me enferma, dijo el presidente Kennedy cuando vio las fotos, y el país compartió su revulsión. El segundo evento ese verano fue el mensaje al pueblo de parte del presidente respaldando el proyecto de ley por los derechos civiles. Kennedy había estado renuente a respaldar la legislación por los derechos civiles porque no quería desunir la coalición demócrata del sur en el Congreso. Birmingham cambió eso. Estamos enfrentando una crisis moral como país y como pueblo. No se la puede enfrentar con represión policial. No se puede dejar que aumenten las manifestaciones en la calle. Por lo tanto, pido al Congreso que sancione la ley dándole a todos los americanos el derecho a ser atendidos a los medios que están abiertos al público, hoteles, teatros, negocios de venta al por menor y establecimientos similares. Y el tercer evento sucedió a pocas horas del discurso del presidente. En un momento sangriento, el líder de la NAACP, Medgar Evers, fue asesinado. Alguien apuntó con el rifle a través de la cerca de alambre y disparó a Medgar Evers por la espalda. Los negros ya han sido linchados anteriormente por el elevado temperamento de estos tiempos y las circunstancias del acto parecen volver a este asesinato en grito de unión. Así, después de Birmingham y de la muerte de Medgar Evers, y ahora con el poder de la presidencia detrás de ellos, Martin Luther King y los otros líderes planearon lo que sería la más grande demostración por el respaldo de los derechos civiles en la historia de la nación. Convocamos a una marcha pacífica por la no violencia sobre Washington.
Y no queremos ir por los cientos, ni por los miles, sino por los cientos de miles. Los organizadores querían números, pero la mayoría de ellos quería la paz. Esta sería la vitrina para el movimiento por la no violencia. La prensa ha aludido al hecho de que posiblemente haya desorden, pero no lo habrá. Y en las comunidades a lo largo del país, los líderes locales acentuaron la necesidad de una estricta disciplina. La prensa ha aludido al hecho de que posiblemente hayan desorden, pero estamos seguros de que no habrá desorden de nuestra parte. Y el 28 de agosto llegaron. Un joven hizo 1000 millas desde Chicago en patines. Dejo que mis piernas hablen por mí. 200.000 personas estuvieron allí, pero millones lo vieron por TV. Esta es la forma en que se ha desarrollado esto. Hay mucho entusiasmo, mayormente demostrado por los jóvenes. Cantan mucho, pero también se ha sentido una nota solemne en el aire. Esta marcha por una causa que había visto tanta violencia dio lugar a temores de disturbios en gran escala. La ciudad de Washington cerró ese día, pero los líderes estaban decididos. Había algo importante que probar. Esta es la primera vez en la historia del mundo en que un puñado de negros son invitados a algún lugar. Y no hemos venido a pelear. Créame. El hombre que los había traído aquí, el jefe organizador, les recordó por qué había ido. El presidente de la Unión de Coches Dormitorios y vicepresidente de la AFL-CIO, Philip Randolph. No somos una masa. Somos la guardia avanzada de una revolución moral masiva por trabajos y por libertad. Esta revolución reverbera todo a lo ancho y largo del país, tocando cada ciudad, cada pueblo, donde los hombres blancos son segregados, oprimidos y explotados. Cuando regresemos, la reacción política por la marcha y las tristes, elocuentes, aunque esperanzadas palabras de Martin Luther King. Palabras que tuvieron eco en todos sus sueños. Un elocuente grito de justicia que el mundo no olvidará. En 1939, las hijas de la Revolución Americana habían cancelado un concierto de Marian Anderson, y lo habían cancelado porque la señora Anderson era negra. Eleanor Roosevelt resolvió que ella cantara en el Lincoln Memorial. Ahora, 24 años después, ella ha regresado. La reina del gospel, Mahalia Jackson, sumó drama y una cierta alegría a este asunto. Pero esto fue tan pendenciero como lo fue el día. Desde el comienzo hasta el final, la marcha fue tan ordenada que solo con excepción de cuidar a aquellos para los que hacía demasiado calor, los cientos de guías que fueron asignados para disolver brotes de violencia tuvieron poco que hacer. El único entretenimiento por aquí son los helicópteros. Parecen ser tan fuertes como soldados de caballería en Mississippi por los alrededores, claro. El día es, en cierto modo, tan respetable y bien ordenado que es en verdad bastante monótono. Comparado con las batallas que se han peleado, esto es más como una convención de veteranos y, bueno, que ya han terminado su guerra. Había un discurso por el que todos estaban nerviosos. El del joven John Lewis, por entonces líder del Comité Coordinador de Estudiantes Militantes de la No Violencia. Atacó a los políticos de todos los partidos por lo que no habían hecho. Estamos cansados. Estamos cansados de ser golpeados por las policías.
Estamos cansados de que encierren a nuestra gente en la prisión una y otra vez. Y luego hay que ser pacientes. ¿Cuánto más debemos ser pacientes? Queremos nuestra libertad y la queremos ahora. Irónicamente, el joven radical de ese día fue más tarde elegido para el Congreso y se transformó en un miembro del establishment de Washington que en el lejano 1963 había criticado. Su furia se transformó en orgullo. La marcha en Washington fue probablemente la mejor hora del movimiento. Cuando tienes más de 250,000 americanos, blancos y negros, jóvenes y viejos, ricos y pobres de todos los Estados Unidos que vienen demandando al gobierno federal, pidiéndoles que se muevan más rápido, que corrijan algunas de las patologías y de los problemas. El establishment del Congreso en 1963 era en su mayoría blanco y masculino, pero una parte de él estaba representada en la marcha, y aquellos que no fueron se sentían tan fuertes en sus puntos de vista como aquellos que sí marcharon. Los negros tienen tantos derechos en este país como otra gente. No conozco ningún lugar donde tengan tan buenas casas, tantas heladeras, tantos automóviles, lavavajillas, lavarropas como aquí en los Estados Unidos. No creo que ayude a ningún grupo que quiera conseguir una meta, realizar una marcha en Washington en tales números, en la que la palabra clave es demanda. La demanda o la petición es un derecho constitucional. Es casi el derecho más alto que tenemos. Derecho de todos los americanos, juntarse pacíficamente y peticionar por la reparación de las injusticias. Un cuarto de los manifestantes en la marcha eran blancos, y políticos y animadores vinieron en su respaldo. Algunas de las palabras más fuertes del día vinieron del líder laborista Walter Reuther. Estoy a favor de los derechos civiles porque creo que la libertad es un valor indivisible, que nadie puede ser libre dentro de sí mismo. Y cuando Bull Connor con sus perros policías destruye la libertad en Birmingham, está destruyendo mi libertad en Detroit. No podemos defender la libertad en Berlín mientras neguemos la libertad en Birmingham. El hombre a quien estaba dirigido, el presidente Kennedy, decidió pasar el día en la Casa Blanca, poco deseoso de arriesgar las repercusiones políticas de una aparición en la marcha. Pero como muchos otros americanos, estaba mirando y escuchando a Martin Luther King. Les presento a nuestro líder del pueblo, el doctor Martin Luther King. Años atrás, un gran americano, bajo cuya sombra simbólica hoy nos guarecemos, firmó la proclamación de la emancipación. Este inmenso decreto llegó como una luz de esperanza para millones de esclavos negros que habían sido marcados por las llamas de la reseca injusticia. Llegó como un amanecer alegre para terminar con la larga noche de su cautiverio. Pero 100 años más tarde, el negro aún no es libre. 100 años más tarde, la vida del negro sigue tristemente maniatada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años más tarde, el negro vive en una solitaria isla de pobreza, en la niebla de un vasto océano de prosperidad material. Entonces hemos venido hoy aquí para mostrar esta condición vergonzosa. No es esta la hora de caer en el lujo, de entibiarnos o tomar la droga tranquilizante del gradualismo. Es hora de hacer reales las promesas de la democracia. Es la hora de levantarnos del oscuro y desolado valle de la segregación
hacia la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento. Pero hay algo que debo decirle a mi gente que se para en el cálido umbral que conduce al Palacio de Justicia. Debemos llevar siempre nuestra lucha en el alto plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta se degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos por las majestuosas alturas de encontrar la fuerza física en fuerza del alma. La maravillosa nueva militancia que ha absorbido a la comunidad negra no debe dejar de confiar en toda la gente blanca, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como su presencia lo demuestra, se han dado cuenta de que su destino está atado al nuestro. Se han dado cuenta de que su libertad está inextricablemente ligada a nuestra libertad. No podemos caminar solos. Algunos de ustedes han venido de lugares en los que su pedido de libertad los ha dejado volteados por las tormentas de la persecución y vacilantes ante los vientos de la brutalidad policíaca. Han sido los veteranos de un sufrimiento creador. Sigan trabajando con la fe de que el sufrimiento inmerecido nos dará la redención. Vuelvan a Mississippi. Vuelvan a Alabama. Vuelvan a Carolina del Sur. Vuelvan a Georgia. Vuelvan a Luisiana. Vuelvan a los barrios pobres y guetos de las ciudades del norte, sabiendo que de algún modo esta situación puede y va a ser cambiada. No nos dejemos caer en el valle de la desesperación. Les he dicho hoy, amigos míos, que a pesar de que enfrentamos las dificultades de hoy y de mañana, aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente enraizado en el sueño americano. Tengo un sueño que un día esta nación elevará y vivirá el significado verdadero de su credo. Mantenemos estas verdades para hacerlas evidentes por nosotros mismos, que todos los hombres son creados iguales. Tengo un sueño que un día sobre las montañas rojas de Georgia, los hijos antiguos esclavos y los hijos de antiguos amos puedan sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que incluso en el estado de Mississippi, un estado que arde con el fuego de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos un día podrán vivir en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día en Alabama, con sus viciosos racistas, con su gobernador con los labios goteando las palabras de interposición y nulidad, se transformará en una situación donde los niños y las niñas negros podrán darse la mano con niños y niñas blancas como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día cada valle será exaltado. Cada colina y cada montaña será más baja. Los lugares escarpados serán aplanados y los lugares retorcidos serán rectificados y la gloria del Señor será revelada y toda la piel se verá junta. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que volveré al sur.
Con esta fe seremos capaces de desenterrar de la montaña, de la desesperación, una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar los acordes disonantes de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la prisión juntos, luchar juntos por la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Ese será el día en el que todos los niños de Dios podrán cantar con un nuevo significado. Mi país es para ti, dulce tierra de libertad, por ti canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo de los peregrinos, de cada ladera de la montaña. Dejad que la libertad resuene. Y si Estados Unidos quiere ser una gran nación, esto debe ser verdad. Entonces dejad que la libertad resuene desde las prodigiosas colinas de New Hampshire. Dejad que la libertad resuene de las grandes montañas de New York. Dejad que la libertad resuene desde Pensilvania. Dejad que la libertad resuene desde los picos nevados de Colorado. Dejad que la libertad resuene desde los curvos picos de California. Pero no solo eso. Dejad que la libertad resuene desde Stone Mountain de Georgia. Dejad que la libertad resuene desde Lockwood Mountain de Tennessee. Dejad que la libertad resuene desde cada colina y mole de Mississippi. Desde cada montaña, dejad que la libertad resuene. Cuando dejemos resonar a la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo, cada condado, cada estado y cada ciudad, seremos capaces de acercar el día en el que todos los niños de Dios, negros y blancos, judíos, protestantes y católicos, podrán unir sus manos y cantar las palabras del viejo negro espiritual. Libres al fin. Libres al fin. Gracias a Dios Todopoderoso. Somos libres al fin. Ese día de agosto del 63 fue, de muchas maneras, el punto máximo del movimiento por los derechos civiles. Aplanó el camino del proyecto de ley por los derechos civiles para el año siguiente. Nadie predijo que a mediados de los 60, esa lucha por la justicia racial pronto se haría pedazos en facciones de discordia y contiendas. Ni tampoco pudo el Dr. King ver que su paso a través de esas tormentas futuras sería tan breve. En 1963, él tenía solo 34 años. Le quedaban 5 por vivir. Para comprender lo que Martin Luther King quería, tienen que saber de dónde venía. Fue ante todo el hijo de un predicador que decidió seguir los pasos de su padre. Para los afroamericanos de la generación de King, el ministro era honorable, reverenciable. Pero desde el comienzo, King quiso usar su púlpito para algo más que la fe, más que el consuelo, en este mundo problemático. El consuelo en este mundo problemático. En esta mañana nos preguntamos dónde está Dios mientras cientos y miles de sus hijos sufren solo por estar deseosos de tener libertad y dignidad humana. Desde el comienzo, él quiso terminar con la opresión a la gente negra, y en el transcurso de su cruzada, él cambió los Estados Unidos. Dijo en tantas palabras que existe una manera diferente, una manera mejor. Él quería crear una verdadera democracia interracial en Estados Unidos, crear lo que él llamaba la comunidad amada, donde podríamos olvidarnos de la raza y del color. Como hijo de un predicador, Martin Luther King creció en una relativa prosperidad. Se graduó en la escuela Morehouse en Atlanta, pero fue al norte para ir al seminario y hacer estudios de posgrado. Y allí aprendió las enseñanzas de Mahatma Gandhi. Vio una forma de apropiarse de la teoría de la desobediencia civil no violenta y usarla para tratar de terminar con la discriminación en el sur.
En lo profundo de nuestra creencia de la no violencia está la convicción de que hay ciertas cosas que son tan queridas, cosas tan preciadas, cosas tan eternamente ciertas que vale la pena morir por ellas. Para aquellos que se atrevían a desafiar la cruda realidad de las leyes de Jim Crow en el sur, la muerte era una posibilidad siempre presente. El Dr. King sobresalió al sistema en 1954 como pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter en Montgomery, Alabama. La iglesia ocupó un lugar único en la comunidad negra. En el sur profundo, si el negro tiene algo que decir, lo dice en la iglesia. Aquí no tiene una organización social, no hay poder político. La iglesia es su único foro. En 1954 fue el año en el cual la Corte Suprema asentó la decisión de terminar con la segregación escolar. Pero en Montgomery, King y su grupo de ciudadanos negros decidieron que el fin de la segregación no debía terminar en la escuela. Justo el otro día, una de las ciudadanas más finas de nuestra comunidad, la señora Rosa Parks, fue arrestada porque se negó a darle el asiento a un pasajero blanco. En el presente estamos en el medio de una protesta. Los ciudadanos negros de Montgomery representamos más del 44% de la población. Los negros habían tratado de boicotear los buses que segregaban, por ejemplo en Baton Rouge, Luisiana, 2 años antes. Pero no tenían a Martin Luther King y no atrajeron la atención de un medio de televisión. Durante el boicot, su hogar fue bombardeado. Su esposa y su pequeña hija escaparon de cerca de la muerte. Él fue arrestado con los cargos de impedir el flujo de la libre empresa. La siguiente batalla fue a la Corte Suprema. Sin ningún comentario, la Corte retiró los cargos. Era la primera gran victoria del Dr. King. Este mandato expresa en términos que son cristalinos que la segregación en el transporte público es tanto legal como sociológicamente desequilibrado. La protesta del año anterior contra los buses de la ciudad es llamada oficialmente. King emergió de la lucha como un héroe de los negros. Aún más, su éxito lo llevó a la primera plana nacional. El boicot a los buses de Montgomery marcó el comienzo de la primera fase de la revolución por los derechos civiles, donde King y sus seguidores depositaron su fe en las cortes para que revirtieran las injustas leyes. Y vemos que cada día, aunque la ley no cambie los corazones de los hombres, cambia sus hábitos. Y cuando los hábitos cambian pronto, los corazones cambiarán, las actitudes cambiarán. Pero la explosión inicial de entusiasmo acarreada por el éxito del boicot a los buses de Montgomery estaba declinando. Las autoridades locales comenzaron a ignorar las órdenes de la Corte Federal. Entonces los jóvenes, en su mayoría estudiantes, decidieron enfrentar el sistema de segregación, físicamente, con sentadas. El Dr. King rápidamente se dio cuenta de que si no prestaba su presencia a la nueva forma de protesta, perdería el respaldo de los negros más jóvenes. Para los amigos, citaba a menudo algo que Gandhi había dicho: "Ahí va mi gente, debo alcanzarlos porque soy su líder". Nunca más aceptaremos la segregación porque es un sistema malvado. En la primavera de 1963, encontró el campo de batalla para su estrategia, el Birmingham de Bull Connor. Creo que sí podemos conseguir un quiebre en Birmingham. Eso demostrará a todo el sur, al menos al corazón del sur, que no pueden resistir mucho tiempo más la integración. Lo triste de esto es que los negros que viven aquí no están metidos en esto. King fue arrestado en Birmingham y en lugar de ser liberado bajo fianza, como lo había sido otras veces, fue dejado tras las rejas durante 9 días. Cuando entrevisté a la señora King 5 años más tarde, justo unos meses después de la muerte de su marido, ella recordó esta prueba judicial como un momento definitivo en sus vidas. Recuerdo las Pascuas de 1963, cuando mi marido estaba encarcelado en Birmingham. Y yo estaba muy deprimida. Pero de algún modo, estas fueron las Pascuas más significativas que alguna vez tuve, porque, ¿saben? La Pascua es un momento de sufrimiento, pero puede ser creador.
Finalmente, las inflexibles protestas no violentas de Martin Luther King prevalecieron sobre los perros de policía de Bull Connor. Y las manifestaciones esa primavera consiguieron al menos algunos de sus objetivos. Solo 3 meses después de la euforia triunfante de la marcha en Washington, el presidente Kennedy fue asesinado. Y algunos líderes negros temieron que sus derechos civiles hubieran perecido con él. No creían demasiado en el sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, el primer sureño en ocupar la Casa Blanca en casi un siglo. Pero Martin Luther King expresó una opinión más optimista. El presidente Johnson me ha dejado claro en conversaciones privadas que tuve con él en los últimos meses que está muy interesado por los derechos civiles y más por el proyecto de ley por los derechos civiles que se encuentra ahora en el Congreso. El 2 de julio de 1964, el presidente Johnson firmó una medida histórica dentro de la ley. Finalmente, Jim Crow estaba muerto. El Dr. King no estaba a la altura de su prestigio. Acepto el Premio Nobel de la Paz en el momento en el que 22 millones de negros de los Estados Unidos de América están comprometidos en una batalla para terminar con la larga noche de la injusticia racial. De vuelta en Estados Unidos, King se movió rápidamente a la fase siguiente de la lucha por los derechos civiles. Lanzó una enorme campaña para que los votantes negros se empadronaran. Si no nos escuchan una vez más, dramatizaremos toda esta situación y buscaremos aumentar la conciencia del gobierno federal marchando de a miles a los lugares del registro en todo el estado. Avanzan hacia el grupo mientras se dan vuelta y se dispersan. Y así, como nada, Selma se convirtió en otra Birmingham. Su causa debe ser nuestra causa también. Porque no solo son los negros, sino todos nosotros los que debemos vencer el legado de intolerancia e hipocresía. Y venceremos. Y en el corto plazo, el presidente Johnson volvió ley el derecho a votar, que por primera vez daba poder a los negros del sur. Fue una vertiente para el movimiento de los derechos civiles. Junio de 1966. James Meredith, el estudiante negro que había desegregado la Universidad de Mississippi 4 años antes, fue herido y asesinado marchando hacia la capital del estado en Jackson. Inmediatamente el Dr. King y todos los líderes de los derechos civiles, junto con cientos de personas, convergieron en esa autopista de Mississippi para reanudar la marcha. Continuaremos con la marcha desde el punto en el que el señor Meredith fue asesinado y luego marcharemos hasta Jackson. Lo que comenzó como la misión de un hombre solo se transformó en la cruzada uniendo a 2 de las mayores organizaciones de los derechos civiles. 2 organizaciones, la NAACP y la Liga Nacional Urbana, dijeron que un manifiesto firmado por los otros era demasiado crítico con el presidente Johnson. Pero si el manifiesto era demasiado para los grupos negros más conservadores, era demasiado benigno para el cada vez más estridente Comité de Estudiantes Coordinados por la No Violencia. Cada corte en Mississippi tiene que ser incendiada mañana para librarnos de la basura y la suciedad. De ahora en más, cuando te pregunten qué quieres, ya sabes qué decirles. ¿Qué es lo que quieres? Poder negro, poder negro. No voy a permitirle a nadie que me empuje tan bajo como para usar los mismos métodos que perturbaron el mal a través de nuestra civilización. Estoy cansado y harto de la violencia. Estoy harto de la guerra en Vietnam.
Estoy cansado de la guerra y los conflictos en el mundo. Estoy cansado de los tiros. Estoy cansado del odio. Estoy harto del egoísmo. Estoy cansado del mal. No voy a usar la violencia. No importa quién lo diga. Pero el genio había salido de la botella. Desde 1964 hasta 1967, las peleas irrumpieron en los barrios negros por todo el país, desde Los Ángeles hasta Newark. King fue hacia el norte, hacia los temas más complejos del trabajo y la vivienda. ¿Saben que Chicago tiene un anuncio de trabajo abierto? Está escrito en los libros de Chicago. ¿Y qué es lo que ha hecho Chicago para implementar ese anuncio? Absolutamente nada. Era algo para jugar con la gente. Y así Chicago entra en otra tensa y difícil noche de verano. Pero no solo Chicago. Por el hecho de ser líderes negros tradicionales, los hombres del Centro y SCLC, de SNCC y de la NAACP, estos hombres confiesan que no están seguros de poder controlar la amargura y la frustración crecientes entre los negros en 40 ciudades del norte. La mecha está encendida. Aquí no hay intención de gritar peligro donde no lo hay, sino más bien la necesidad de decirle a los Estados Unidos nuevamente que la frustración, la amargura y la envidia descansan cerca de la superficie de esta sociedad. Aquellos que hicieron imposible esta revolución pacífica harán inevitable una revolución violenta. El Dr. King finalmente rompió con la corriente principal del movimiento por los derechos civiles por su oposición a la guerra de Vietnam. Creo que la existencia de la guerra en Vietnam nace mucho más por debilitar al movimiento de los derechos civiles que mi posición contra la guerra de Vietnam. El presidente Johnson, quien creía estar junto a los derechos civiles, se sintió traicionado por la denuncia de King sobre sus políticas de guerra. En público, King se mostraba cansado y aburrido, pero en privado era una persona diferente. Él hacía que la libertad, la justicia o la religión fuesen algo divertido. Él vivía y disfrutaba de la vida. Se reía mucho. Cuando él se reía, prácticamente se caía de la silla. Él se reía muy fuerte. Y fue la vida privada de King la que le trajo problemas. El director del FBI, J. Edgar Hoover, buscando evidencias que pudieran ligar a King a los comunistas, ordenó que se instalaran micrófonos en las oficinas de King y en los hoteles que frecuentaba. Los aparatos revelaron evidencias de varias infidelidades conyugales que dañarían la reputación de King en los años posteriores. Pero si los últimos años fueron problemáticos por la amargura y las disputas internas, King continuó presionando en la cruzada que había definido su carrera pública, la lucha por mejorar social y económicamente las vidas de los negros norteamericanos. Eso fue lo que lo llevó a Memphis a principios de la primavera de 1968. El paro de los trabajadores de la salubridad del lugar le había pedido su respaldo y el Dr. King, como siempre, respondió al llamado de ayuda. Pero la paz pronto desapareció. En minutos, algunos de los jóvenes negros rompieron filas y comenzaron a gritar y a romper ventanas. Algunos de los partidarios del Dr. King lo separaron de la violencia y lo metieron en un auto de espera. Se alejó del área. Lo que nos lleva a la noche del 3 de abril y al último discurso de su vida. Tenemos días difíciles por delante. Pero realmente a mí no me importa ahora, porque he estado en la cima de la montaña. Como cualquiera me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su lugar. Pero ahora no estoy preocupado por eso. Solo quiero cumplir la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado más allá. Y he visto la tierra prometida. Yo no llegaré allí con ustedes. Pero quiero que sepan que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Tenemos la información de que al Dr. King le han disparado en el Lorraine. Aparentemente el sujeto corrió hacia el sur por la calle Main Street.
Buenas noches. Al doctor Martin Luther King, el apóstol de la no violencia en el movimiento por los derechos civiles, le han disparado a muerte en Memphis. La policía ha dicho que se trata de un hombre blanco que salió corriendo de la escena. Me di vuelta y fui hacia donde él estaba y se había caído de espaldas. La herida estaba en esta área aquí y se había aflojado la corbata. Eso fue lo que yo vi en ese momento. ¿Él le dijo algo? No dijo nada. No alcanzó a decir nada de nada. La policía está buscando huellas de ruedas de automóviles. Se cree que es un Mustang blanco que partió raudo desde este punto. El senador Kennedy se enteró de la muerte en Indianápolis. Fue a un encuentro en un barrio negro donde él ofreció una alabanza y pidió un rezo por él. Para aquellos de ustedes que son negros y se sienten tentados y están llenos de odio y desconfianza hacia todos los blancos por la injusticia de un acto como este, lo único que les diría es que yo también puedo sentir en mi corazón el mismo tipo de sentimiento. Un miembro de mi familia también fue asesinado, pero fue asesinado por un hombre blanco. Pero debemos hacer un esfuerzo en los Estados Unidos. Debemos hacer un esfuerzo por comprender, por pasar estos tiempos difíciles. Le pido a cada ciudadano que rechace la violencia ciega que ha matado al Dr. King, quien vivía por la no violencia. Washington, Chicago, Detroit, Nueva York, estas son una de las pocas ciudades en las que la angustia negra por el asesinato del Dr. King, presumiblemente por un hombre blanco, se expresó en una destrucción violenta. Los blancos no lo saben, pero su mejor amigo es la muerte. El líder de los negros, nuestro Mesías, el líder que aparece una vez cada 400 o 500 años, ha sido separado de nuestro lado por el odio y la amargura. Si alguno de ustedes está cerca cuando me llegue la hora, no quiero un funeral largo. Y si le encargan a alguien una alabanza, díganle que no hable mucho. Todo el tiempo me pregunto qué es lo que quiero que diga. Díganle que no mencione que tengo un premio Nobel de la Paz. Eso no es importante. Díganle que no mencione que tengo otros 300 o 400 premios. Eso no es importante. Díganle que no mencione a qué escuela fui. Me gustaría que alguien dijera ese día que Martin Luther King Jr. trató de dar su vida al servicio de los otros. Quisiera que alguien diga ese día que Martin Luther King trató de amar a alguien. Quiero que ese día digan que traté de no equivocarme en la cuestión de la guerra. Quiero que sean capaces de decir ese día que traté de alimentar a los hambrientos. Y quiero que sean capaces de decir ese día que traté en mi vida de vestir a los desnudos. Quiero que digan en ese día que en verdad intenté en mi vida visitar a quienes estaban en prisión. Quiero que digan que traté de amar y servir a la humanidad. Y si quieren decir que fui un tambor, digan que fui un tambor por la justicia. Digan que fui un tambor por la paz. Fui un tambor por la rectitud. Y todas aquellas cosas superficiales no importan. No tendré dinero que dejar. No tendré esas cosas finas y lujosas de la vida para dejar. Sino que solo quiero dejar una vida dedicada. Y eso es todo lo que quiero decir. Si puedo ayudar a alguien mientras paso a su lado, si puedo alegrar a alguien con palabras o una canción, si puedo mostrar a alguien que está yendo por el mal camino, entonces mi vida no habrá sido en vano.
En junio de 1968, 2 meses después del asesinato, James Earl Ray fue arrestado en Londres y acusado del asesinato de King. Ray, un ex convicto, fue declarado culpable y sentenciado a 99 años de prisión. La pasión moral de Martin Luther King, su habilidad para inspirar a otros con su elocuencia extraordinaria, dejó una marca indeleble en América. Su muerte prematura dejó un vacío en nuestra historia que nunca será llenado. Como Washington y Lincoln, fue uno de los pocos norteamericanos que, en el contexto de su época, podría llamarse verdaderamente un hombre indispensable. Soy Mike Wallace y este es el siglo XX.